Hola, bienvenidos a Sesión Nueva. Nos alegra tenerte con nosotros. Te invitamos a que mientras escuches este mensaje tomes nota. Sabemos que será de bendición para tu vida. Y recuerda compartir con alguien más. Dios te bendiga. Dios les bendiga a todos, gracias por estar aquí con nosotros, a ti que estás de manera presencial y a los que están viéndonos en línea, todos sean bienvenidos, nos sentimos muy contentos de que estén aquí adorando al Señor y aprendiendo la palabra de Dios. Hoy continuamos con esta campaña de 40 días en la palabra y vamos a ver el tema, ¿por qué puedo confiar en la Biblia? Es una pregunta, ¿por qué puedo confiar en la Biblia? Y hoy es el primer tema en realidad, ¿verdad? El domingo pasado fue el lanzamiento y hoy vamos a poder descubrir y contestar, que Dios nos hable y nos diga, ¿por qué tú, por qué yo puedo confiar en la Biblia? Oremos a Dios. Amado Rey y Padre Celestial, te agradecemos con todo nuestro corazón tu gracia infinita. Gracias por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, por la fortaleza, la salud y las facilidades, Señor, que nos das para poder hacer las cosas, porque nada podemos hacer sin tu ayuda. Para mí, para nosotros quizás sería imposible hacer lo que hacemos, pero tú haces posible lo imposible. Así que, Señor, queremos seguir escuchando la palabra con atención, teniendo los oídos bien abiertos y deseando poder aprender, amar y vivir la palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Es parte de esta serie, ¿verdad?, donde el propósito que tenemos es que tú aprendas la palabra, ames la palabra y vivas la palabra. Es fundamental todo esto. Estamos hablando de la Biblia y ese es el libro que más se ha leído durante toda la historia, es el libro de mayor venta de la historia y el más traducido de la historia. Y a pesar de todo eso, ¿cómo puedo estar seguro yo que es la palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Cuáles serían los argumentos? ¿Cómo puedo saber que es la palabra de Dios? Hoy vamos a ver estos principios, estas 7 cosas, 7 argumentos. Quiero darles para que usted pueda tener convicción de que realmente la Biblia es la palabra de Dios. Usted tiene un bosquejo ahí a la mano, lo puede solicitar por WhatsApp, lo podemos enviar virtual en PDF. Y por favor sígame ahí con su bosquejo, escriba, haga sus anotaciones y algo bien importante, participe en los grupos pequeños. En el libro de 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16 al 17, en la Nueva Versión Internacional dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Si quieres subraya ahí, inspirada por Dios. Dice, y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Vamos a explicar más de esto en la próxima sesión, en el siguiente mensaje, pero hoy nos vamos a enfocar en esta parte. Es inspirada por Dios. La palabra es inspirada por Dios. En el griego es la palabra teoneustos, que teo significa Dios y neustos significa inspiración. Así que la Biblia es la inspiración de Dios. Estamos hablando no de cualquier libro, ¿verdad? Quien dice, ay, este libro, qué inspirado está de poesía. No. Estamos hablando de un libro inspirado por Dios, que es el aliento de Dios. Cuando usted me está escuchando mi aliento, está escuchando mi voz, porque mi aliento es eso, ¿verdad? Pasa sobre mis cuerdas vocales, las hace vibrar, así que tú puedes escuchar el sonido, estás escuchando mi aliento, el aliento de Josué Arzate. Y esa es la voz, pero cuando estamos hablando de la palabra de Dios, cuando dice la Biblia que es el aliento de Dios, entonces no solo es una buena idea, es la palabra de Dios para nosotros. Es la palabra de Dios para ti y para mí. Por eso el Salmo 119, verso 86, en la Nueva Traducción Viviente dice, todos tus mandamientos son confiables. ¿Por qué son confiables? Porque es la voz de Dios.
La Biblia es la voz de Dios, se puede confiar porque es cierto, porque viene de Dios. Ahora, una cosa es que la Biblia afirme, ¿verdad?, que es la palabra de Dios, y otra cosa es que diga que es confiable. Sí, la Biblia puede decir lo que sea, que es la palabra de Dios, pero ¿cómo sé que realmente puedo confiar en ella? ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sé que es la palabra de Dios y no solamente son un montón de fábulas, de anécdotas que se juntaron, historias? Pensar así es válido. Si alguien tiene dudas sobre la palabra de Dios, de verdad aprenda lo que hoy vamos a escuchar. Ponga mucha atención. Y si tú estás seguro, bueno, vas a afirmarte y vas a poder tener argumentos para poder estar seguro y poder compartir con otros que realmente puedes confiar en la palabra de Dios. La revista Time es una revista muy conocida. 2 veces se ha hecho esta pregunta, 2 veces lo ha puesto en su portada. Una fue, ¿qué tan cierta es la Biblia? Y la otra vez que sacó una portada parecida decía, ¿la Biblia es un hecho o una ficción? Es una pregunta que todo mundo se ha hecho. Es una pregunta válida y hoy vamos a poder resolver todo este asunto porque hay evidencias, hay pruebas, hay todo lo que necesitamos saber para poder tomar la decisión y poder afirmar que la Biblia realmente es la palabra de Dios. La primera razón es que puedo confiar en la Biblia porque es precisa históricamente. Es precisa históricamente. Mira que está a tu lado, siempre tienes que venir con un lápiz, una pluma, aunque el pastor no te dé el bosquejo. Ya dijimos la semana pasada que usted olvida el 95% de lo que oye, ¿sí o no? Es bueno oír, pero hay que recordar. Entonces, yo puedo confiar en la Biblia, tú puedes confiar en la Biblia porque es precisa históricamente. La Biblia no solo es correcta doctrinalmente o teológicamente, no es solamente precisa en lo moral, lo ético, sino también es la historia real. Es verdadera historia con personajes reales, lugares reales, tiempos reales. Por eso decimos que es verdadera históricamente. Ahora, ¿por qué eso es importante? Porque la Biblia dice que no debemos mentir, ¿verdad? Tú no debes de mentir, yo no debo de mentir. Hay gente que dice, pastor, hay cosas que Dios no puede hacer. Sí, hay varias cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede dejar de ser Dios. Y algo fundamental, Dios no puede mentir. Porque Dios es la verdad. Dice Hebreos 6:18, la Nueva Traducción Viviente. Es imposible que Dios mienta. Dios no miente. La única razón por la cual el universo funciona es porque Dios es la verdad. Dios es la verdad. Eso significa que Él es verdadero, ¿verdad? Siempre, todo el tiempo es verdadero. Imagínense ustedes que la ley de la gravedad solamente funcione los martes y los jueves. Un día sí, un día no. No, ¿verdad? Eso sería un caos. Las leyes físicas son verdaderas porque Dios las planeó, las leyes matemáticas, las leyes de la biología. El universo funciona con leyes, no puede mentir. Si este libro, la palabra de Dios, tuviera mentiras, entonces no sería un libro divino. No sería un libro correcto, no sería el libro de Dios. Dios no puede mentir. Si hubiera mentiras en la Biblia, no sería la palabra de Dios. Amén. Dice Salmo 33:4, la palabra del Señor es verdadera. La palabra del Señor es verdadera. Ahora, ¿cómo sabemos que la Biblia es históricamente precisa? ¿Cómo lo podemos saber? Una de las formas que se prueba una buena historia es a partir de los relatos de testigos. Es decir, una cosa es que alguien te diga, cierta persona dijo esto, dijo aquello, mencionó, y otra cosa es que te diga, no, yo lo vi. Yo lo vi con mis propios ojos, ¿verdad? Y la Biblia es primordialmente hecha de relatos de testigos oculares que vieron las cosas, que pudieron presenciarlo. Eso es lo que hace a las historias buenas historias. Por ejemplo, Moisés estaba presente cuando se dividió el Mar Rojo. Josué estaba presente cuando se cayeron las murallas de Jericó.
Los discípulos de Jesús estaban con Él, caminando con Él, sentados con Él, oyéndolo hablar, viendo todos sus milagros. Todo lo que ellos escribieron, lo vieron. Quizá no, por ejemplo, usted ve a Mateo escribir y dice, pero Marcos no estuvo con él, pero Marcos fue como escriba de Pedro y Pedro estuvo presente viendo todo lo que sucedía. La otra prueba de la historia por lo cual podemos saber que la Biblia es precisa es que el cuidado extremo con el que se copió la Biblia. Quizá estas cosas tú no las sabes, pero son argumentos que te quiero dar, que quiero que tú conozcas. Alguien ha dicho alguna vez, estoy seguro que estaba correcta cuando se hizo, pero después de tanto tiempo, seguro ya la deformaron, ¿verdad? Alguien dice, sí, lo original sí, pero ya ahora, después de tanto tiempo, no creo, ha habido muchos cambios. Miren, esto es porque no saben, ¿verdad? Esto es porque no conocen la historia, pero los copistas del Antiguo Testamento, los que copiaban los escritos de la ley, ellos lo copiaban, haz de cuenta que si tuvieran una copiadora Xerox, porque tenían que ser exactos, tenían una lista de reglas que tenían que apegarse para asegurarse que la copia era exacta. Por ejemplo, algunas reglas que ellos usaban era que debía tener el número específico de columnas, tenía que tener el mismo número de columnas, tenía que ser igual. La longitud de las columnas tenía que ser como de 60, como de 40, como 48 y 60 de largo. Y siempre tenían que tener 30 palabras de ancho. Así que ellos podían contar y saber que no estaba habiendo un error. Si ellos contaban al revisar y una cuenta no cuadraba, rompían la copia y empezaban otra vez. Esa era la forma que lo hacían. Otra, por ejemplo, al copiar, lo hacían letra por letra, no palabra por palabra. ¿Les ha pasado a ustedes que quieren mandar un texto en el WhatsApp y les corrige el corrector y dice lo que no quisieron decir? Eso a ellos no les pasaba, porque ellos no escribían palabra por palabra, copiaban letra por letra. Así que ellos podían saber, por ejemplo, cuántas letras A había en un libro. Ellos tenían la cuenta. Había, por ejemplo, si había 1653 A en el libro y al contarlas salían 1654, rompían el escrito y lo volvían a empezar. Ellos sabían con precisión cuántas letras había y podían decirte cuál era la letra de en medio del Pentateuco, de los libros de Moisés, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Ellos sabían exactamente cuál era la letra que estaba en medio, así que se podían contar, llegar en medio, y si no era la letra que correspondía, estaba mal la copia. Ese tipo de reglas tenían ellos que hacía que los manuscritos que se copiaban eran precisos. Y una prueba tremenda que tenemos científica son los manuscritos del Mar Muerto. ¿Alguien ha escuchado de eso? Que se encontraron los manuscritos en el Mar Muerto. ¿Por qué son tan importantes? Porque los manuscritos fueron escritos como 100 años antes de Jesús. Y las copias que teníamos hasta antes del descubrimiento del Mar Muerto eran 900 años después de Jesús. ¿Sí me captaron? Antes de que se hiciera el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto, los libros, las copias que teníamos eran de 900 años después de Jesús. Cuando se descubren los manuscritos del Mar Muerto son de 100 años antes de Jesús. ¿Y qué creen que se hizo? Pues revisar que fueran exactos, que coincidieran. Y al revisarlos se dieron cuenta, ¿verdad?, que realmente eran exactos, tenían un margen de error de más o menos el 5% que corresponde a las palabras, a los nombres, a detalles pequeños, ¿verdad? Como cuando tú lees en la Biblia diferente el nombre escrito de un rey y más años más adelante lo ves un poco escrito, como ves, por un ejemplo muy claro, Melquisedec, esos pequeños cambios. Así que otra prueba es la arqueología, y la arqueología prueba una y otra vez los lugares, las personas, lo que la Biblia está relatando, que no es ficción. Usted se ha encontrado el Areópago donde estuvo Pablo predicando,
el teatro de Atenas, donde había tantos disturbios, el pozo de Siloé, partes o porciones del templo de Herodes, todo eso existe. Por cierto, puede pagar e invitarme un viaje a Israel si gusta, yo lo acompaño. Puedes ir a ver dónde estuvieron el recorrido del apóstol Pablo en Asia. Todo eso existe, la arqueología ahí está, mis hermanos. Usted puede ir y comprobar por sus propios ojos. El libro de Hechos, por ejemplo, es historia certera. Lucas era un historiador, además era médico. Escribió el libro de los Hechos y habla acerca de 54 ciudades, 31 países, 9 diferentes islas con perfecta precisión histórica. Hay gente que llegó a atreverse a decir que Salomón no existió, que un hombre como él no pudo haber existido, porque la Biblia dice que Salomón tenía una cantidad de caballos enorme, ¿verdad? Una caballeriza tremenda, impresionante. Y dicen en ese tiempo nada más usaban los camellos. Hasta que en Megiddo describió una de las ciudades de los carros de Salomón con miles de establos para caballos. La Biblia se ha probado una y otra vez y algunas cosas no las quieren ni sacar porque no quieren, ¿verdad?, que usted sepa o tenga esas pruebas. Hay un imperio que la Biblia menciona que son los hititas, que durante muchos años se dijo que eso era una mentira porque ese imperio no existía, desaparecieron y como los mayas, ¿verdad? No están los mayas, pero todos creemos que hubo mayas porque están las pirámides, pero de los hititas no había restos, no había arqueología, no había nada, hasta que en 1900 un profesor llamado Hugo Winkler descubrió una expedición en Bogascoy, más de 10,000 tablillas de lo que parecía ser un archivo nacional de los hititas. 10,000 tablillas con la historia de este imperio que nadie encontraba. La arqueología comprueba lo que la historia dice. En segundo lugar, usted y yo podemos confiar en la Biblia porque es precisa científicamente. Es precisa científicamente. Hay personas que piensan que la Biblia no es precisa científicamente y estás en uno de dos. O nunca has estudiado la Biblia o probablemente no sepas nada de ciencia. Pero la Biblia es precisa científicamente porque es la verdad de Dios. Y es Dios quien establece las leyes que se asegura en su palabra que no está en contradicción con las leyes o con la ciencia. La Biblia no fue creada para ser un libro de ciencias, es cierto. Tú no lees la Biblia para construir un cohete, ¿verdad? Una computadora, no, tampoco tiene lenguaje científico. Sin embargo, la Biblia nunca habla mal de la ciencia, ni dice algo contrario a la ciencia, ni una sola vez. Durante 1600 años, que fue el tiempo que duró la composición de los libros de la Biblia, nunca se habló de la ciencia. Al contrario, se dicen cosas adelantadas a la ciencia. Hay cosas en la Biblia que la Biblia dice que fue verdad y que apenas lo acabamos de descubrir hace 100 años, hace 200, 300 años. El famoso matemático y astrónomo Johannes Kepler, él dijo: la ciencia es simplemente ideas de los pensamientos de Dios. Hay grandes científicos que nunca negaron creer en la existencia de Dios, ¿verdad? En otras palabras, lo que Kepler estaba diciendo es que Dios establece las leyes de la física y luego nosotros las descubrimos. Establece las diferentes leyes y luego nosotros nos damos cuenta. No es que nosotros las descubramos, ya existen. Dios es el que establece las leyes de la naturaleza. Ahora, la razón por la cual la Biblia es precisa se debe a que las leyes del universo fueron precisamente inventadas por Dios, aunque el hombre, la humanidad, no las entendiera en su momento, aunque las entendiera quizá diferente. ¿Por qué? Porque la verdad nunca cambia. Y ahora le voy a decir algo que a lo mejor le va a golpear si usted es muy científico, muy intelectual. La verdad nunca cambia, pero la ciencia constantemente cambia. Porque lo que hoy es ciencia, lo que hoy se conoce,
es diferente a lo que se conocía antes. Ha tenido que corregir el ser humano reconociendo que está equivocado. Si usted leyó un libro de ciencias de tercero de secundaria y ve en su tiempo y ahora ve el de tercero de secundaria de este tiempo, se va a dar cuenta que hay cambios. Usted no va a agarrar un libro de computación de hace 5 años ahora, ya no sirve, está desactualizado. Tiene que comprar lo más novedoso, lo más nuevo, porque la ciencia está cambiando. Cosas de la ciencia que creíamos y que ahora se conocen más, ¿verdad? Por ejemplo, en la ciencia médica sucede a cada rato, perdón por los médicos, ¿verdad? Alguien fue a algún doctor apenas y le dijo algún padecimiento y usted dijo, va a ser esto. Y de repente el médico le dijo, no, ya no creemos en eso, ya no usamos esa medicina. ¿Cuántas cosas que creíamos que nos hacían bien, ahora sabemos que causan cáncer? Cosas que antes se recomendaban para las mujeres que se tomaran hace 10 años y ahora dicen, no te lo tomes, te puede hacer mal. Las cosas que se pensaban científicas, que eran científicas, por ejemplo, hace 1500 años, fueron desaprobadas hace 700 años y las que se aprobaron hace 25 años fueron desaprobadas hace 10 años y las de hace 10 años se están desaprobando ahora. Si usted hubiera estado leyendo la Biblia hace 1000 años, usted se hubiera dado cuenta que no coincidía con la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia no estaba actualizada. Por eso es que había diferencias entre la ciencia y la Biblia, porque cuando se escribió la Biblia, la ciencia todavía no se ha actualizado, ¿verdad? Y se sigue actualizando. Dios dio a conocer las cosas aun cuando nosotros no las entendiéramos y sus reglas no cambian. Vea lo que dice el Salmo 148, versículos 5 al 6 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, que toda cosa creada alabe al Señor, pues Él dio la orden y todo cobró vida. Puso todo lo creado en su lugar por siempre y para siempre. Su decreto jamás será revocado. No sé qué tanto sepan de física, pero la segunda ley de la termodinámica no funciona hoy y mañana sí, ¿verdad? Funciona siempre, porque es verdadera, porque es hecha por Dios. La verdad no cambia. En 1861 hubo un libro muy famoso que se llamaba 51 pruebas irrefutables, en 1861, 51 pruebas irrefutables de que la Biblia no es un libro preciso científicamente. No sé si alguien lo ha visto. En 1861. El único problema es que hoy en día usted no va a encontrar ningún científico que esté de acuerdo con esos argumentos. Eso ya pasó, ¿verdad? Son hechos que no son ciertos. Todos han sido desaprobados por la ciencia. Los 51 argumentos que él decía, la ciencia ahora los desaprueba completamente. ¿Por qué? Porque la verdad no cambia. Una de las pruebas que podemos dar en cuanto a esto, de que sabemos que la Biblia no es solamente escrita por la mano del hombre, sino que proviene de Dios, es por lo que no está escrito en él. Una prueba para demostrar que la Biblia realmente fue escrito por Dios y no por hombres, es por lo que no está escrito en él. ¿Qué es lo que no está escrito en la Biblia? ¿Qué es lo que no podemos encontrar en este libro? Porque si se tratara de un libro humano, ¿qué se esperaría? Que hubiera los conceptos humanos, ¿no? Las ideas humanas, los datos científicos de su tiempo, y esos no están en la Biblia. Le voy a dar varios ejemplos. El primero, la gente creía que la tierra era plana. Y eso no es cierto, ¿eh? Se descubrió a través de Copérnico, Galileo, Colón, y la gente se dio cuenta que no es cierto, es redonda, que es una esfera, es una pelota volando en el espacio. Y la Biblia ya había dicho que la tierra era plana. No hay un solo versículo en la Biblia que diga que la tierra es plana, ni uno solo. Y la Biblia está hecha desde hace miles de años. ¿Por qué si la ciencia decía que la tierra es plana? Porque no lo escribió la Biblia si fuera hecha por el hombre. Dice Isaías 40:22 en la Biblia de las Américas, Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra.
Y esto lo dijo 2600 años atrás. La Biblia dice, siempre ha dicho que la tierra es redonda, que es una esfera, que es un globo, aunque nadie lo supiera, aunque lo creyeran o no lo creyeran, porque Dios lo decía y era cierto. Otro ejemplo es que la tierra tenía que estar sostenida por algo. Así que los griegos decían que por Atlas. Los griegos, que son la base de nuestra ciencia actual. ¿Sí conocen a Atlas? Alguien así, musculoso como yo, ¿no? Cargando la tierra. Los hindúes decían, no, está sostenida por 2 elefantes. Por eso cuando tiembla es porque los elefantes se mueven. ¿Y dónde están parados los elefantes? En una gran tortuga, sobre el caparazón de la tortugota. Y la tortugota está sobre una serpiente cósmica. No estoy bromeando. Vean en Wikipedia, eso es lo que creía la gente hace miles de años. Usted se ríe ahora, pero es lo que creía la gente de ese tiempo. Y la Biblia que se escribió en esos tiempos nunca dijo esa clase de mentiras. Si hubiera sido escrita por humanos, pues hubieran dicho esas ideas, ¿no? Moisés, ¿se acuerdan de Moisés? Moisés vivió en la época de auge del imperio egipcio, con las mejores escuelas. De hecho, los egipcios realmente eran increíbles, de una sabiduría increíble. Hicieron cosas tremendas, ¿verdad? Y Moisés, que era el nieto del faraón, tuvo acceso a las mejores universidades, a la mejor información científica de su tiempo. Los egipcios realmente eran brillantes, eran grandes en la arquitectura, en la ingeniería, en la astronomía. Sin embargo, los egipcios de aquel tiempo creían que la tierra era sostenida por 5 pilares. Si Moisés, que era un príncipe de Egipto, sabía todo eso, ¿por qué no lo escribió en sus libros? La Biblia nunca dice que la tierra está sobre 5 pilares. Nunca. La ciencia predominante de la época no calificó para estar en la Biblia. La escritura más antigua que se conoce, mis hermanos, es el libro de Job. Es quizá el primer libro de la Biblia, el más antiguo. Y porque usted sabe que la Biblia no está en orden cronológico. Job es el libro más antiguo. Y Job 26:7 en la Nueva Traducción Viviente dice: Dios extiende el cielo del norte sobre el espacio, perdón, hay un error, vacío, sobre el espacio vacío, y cuelga la tierra sobre la nada. En el tiempo que creían que estaba sobre elefantes, en el tiempo que creían que estaba sobre una tortuga, ¿quién le dijo a Job de eso? ¿Cómo le dijo que la tierra estaba colgado sobre nada? Si todo el mundo creía distinto, todo el mundo pensaba lo distinto, algo distinto, porque solo la Biblia siempre dice la verdad, hermanos. Estoy reforzando todo esto porque realmente es una tontería decir que la Biblia no es precisa científicamente. Y si alguien dice eso, significa que no conoces la Biblia. Otro ejemplo, por años la ciencia aceptó que había cerca de 1000 estrellas en el universo y que se podían contar. Se decían los científicos que las estrellas se podían contar, que las estrellas eran finitas. Así que un hombre llamado Hiparco contó las estrellas y él contó 1022 estrellas en el universo. Estuve revisando ese dato, otros dicen que son como 850 que logró documentar. Él dijo así, él dijo, no, en la estrella existen 1022, en el universo existen 1022 estrellas. Eso es todo. Sin embargo, después, 300 años más tarde, Hiparco vivió como 150 años de Cristo, vino un hombre llamado Ptolomeo, 150 años después de Cristo, y él dijo, no son 1022, son 1028. Descubrió 6 estrellas más. Hiparco estaba mal, son 1028. Él encontró esas estrellas. En la actualidad, en un solo año se han encontrado más planetas que los que contaron ellos.
Hoy sabemos que las estrellas son infinitas. Nadie las puede contar. Nadie las puede contar. Entre más grandes hacen los telescopios, más potentes, más galaxias y más estrellas descubren. Y planetas no se diga, ¿verdad? Hay más estrellas en el universo. Un científico dijo esto, que granos de arena en el planeta Tierra. No se pueden contar. Eso no lo sabíamos. Sin embargo, Dios ya lo sabía. 2600 años atrás en la Biblia, Él dijo en Jeremías 33:22, 2600 años atrás, no se pueden contar las estrellas de los cielos. No se pueden contar. Yo creo que ni Ptolomeo ni el otro, ¿verdad? No leían la Biblia, no leyeron esto, no se dieron cuenta. La Biblia es la verdad. Otro ejemplo, por muchos años, y esto los médicos deben de saberlo, la gente creía que demasiada sangre en el cuerpo te podría enfermar. Por miles de años era una costumbre aceptada, así que hacían lo que llamaban la sangría. Es un tratamiento médico que se extraía sangre de las personas enfermas pensando que de esa forma se sanarían. Los estudiantes de Hipócrates, ¿verdad? Hace 2000 años creían que todas las enfermedades eran el resultado de un desequilibrio en el cuerpo de los 4 fluidos corporales: bilis amarilla, bilis negra, sangre roja y flema azul. Esos 4 fluidos también controlaban el temperamento. Eso decían ellos. Por cierto, ¿alguien sabe por qué murió George Washington, el primer presidente de Estados Unidos? Él murió desangrado porque él tenía una neumonía y como los médicos no le encontraban qué era, le empezaron a sacar sangre, no se mejoraba, le sacaron más sangre y finalmente él murió por pérdida de sangre. Esto es lo que se pensaba antes. Hoy sabemos que cuando alguien está enfermo, ¿qué hacemos? Le damos sangre. Estamos haciendo exactamente lo contrario a lo que se creía por miles de años. Tú das sangre porque sabes que es fuente de vida, ¿verdad? La fuente de la vida está en la sangre y sobre todo que sea sangre buena, ¿verdad? Y hace que las personas se mejoren. Se llama transfusión. Pero antes la gente no lo sabía. Levítico 17:11, la Nueva Versión Internacional dice: la vida de toda criatura está en la sangre. La vida de toda criatura está en la sangre. ¿Cómo sabía Moisés eso? Es más, ni siquiera se sabía que la sangre circulaba. Fue alrededor de 1650 cuando William Harvey descubrió que la sangre circulaba. Antes nadie sabía eso. Un señor llamado Galeno, donde viene un término para los médicos, ¿verdad? Un doctor griego. Durante 2000 años él se aceptó su idea de que el corazón era la fuente de calor, pero nadie sabía que el corazón bombeaba la sangre. Pero la Biblia dice: la vida de toda criatura está en la sangre. Otro ejemplo es lo que pasó durante la Edad Media con la peste bubónica. Esta plaga mató la 1/4 parte de las personas en Europa. Que de cada 4 personas murió durante la peste negra. ¿Por qué? Porque ellos no entendían la cuestión de los gérmenes, no sabían cómo se transmitían, cómo era el contagio, ¿verdad? No entendían la infección, no entendían sobre las cuarentenas, así que ponían a los enfermos con las personas sanas, se contagiaban y de esa forma se morían, ¿verdad? No sabían cómo tratar los gérmenes y el contagio. Dice Levíticos 13:4, pondrá a la persona en cuarentena durante 7 días. Y si sigues leyendo esa Biblia, que si seguía mal, lo ponías en cuarentena otros 7 días. Y era para quitar a los enfermos de los sanos. La ciencia está tan loca que ahora nos aislaron a los sanos de los sanos, ¿verdad? Por no saber cómo. Pero el tratamiento de quitar al enfermo para ponerlo en cuarentena es verdad. En aquel tiempo no conocían los gérmenes, pero Dios que creó los gérmenes sí lo sabía. Amén. Eso es miles de años antes de saber todas estas cosas.
Dios es el único que sabe, que cuida de las personas, que sabe cómo se producen las enfermedades, cómo se contagian, cómo se pueden curar, etcétera, etcétera. La Biblia es siempre precisa científicamente, siempre está adelantada a la ciencia. Dice la Biblia en Proverbios 35, en la Reina Valera contemporánea, dice, las palabras de Dios son todas puras. Las palabras de Dios son todas puras. Las mías no lo son, hermanos. Las de ustedes quizá tampoco. Pero las palabras de Dios es pura. Amén. Ahora, no solo es pura, dice el Salmo 12:6 en la Nueva Versión Internacional. Las palabras del Señor son puras, son como la plata refinada, 7 veces purificadas en el crisol. Miren la calidad de certeza. Así que sabemos que podemos confiar en la Biblia porque es precisa históricamente. La arqueología lo confirma. En tercer lugar, tú y yo podemos confiar en la Biblia porque es precisa proféticamente también. ¿Qué queremos decir con esto? Significa que las predicciones de la Biblia siempre se hacen realidad. La Biblia es precisa también proféticamente, por eso podemos decir, esta es la palabra de Dios. Está llena de miles y miles de profecías. Dios dice que va a suceder esto en tal momento, de tal forma, y después de que pasa el tiempo, las profecías se cumplen tal y como Dios lo dijo. Por cierto, algunas de ellas todavía no se han cumplido. Por ejemplo, hay más de 300 profecías en la Biblia acerca de Jesús. 1000 años antes de que naciera están las primeras profecías del Mesías. Y cuando leemos las profecías del Mesías son tantas que sabemos cuándo van a ser, cómo van a ser, dónde van a ser, cómo va a morir, de qué manera va a morir. 300 profecías dando detalles. Si tú quisieras ser el Mesías, ¿cómo te ajustas a todo eso? No era algo que pudiera ser el ser humano. ¿Cuáles serían las probabilidades de que alguien pudiera cumplir 300 predicciones acerca de uno? No habría manera. Si tú sacaras esa probabilidad, no te alcanzaría donde escribirlo porque son millones, miles de millones para la probabilidad de que algo así suceda. Se necesita más fe para creer que todo fue una simple coincidencia que creer que Dios lo tenía planeado. Se requiere más fe para que tú digas, no, pasó por coincidencia, fue al azar. Se necesita una fe enorme para creer que todo esto sucedió al azar, sin un diseñador, sin un creador. Jesús fue predicho su vida, su nacimiento, su vida, su muerte, antes de que Él viniera y muriera en la cruz. David, en uno de los salmos, describe lo que es la muerte por crucifixión. Lo describe precisamente. Y en el tiempo de David no había crucifixión, porque fue como 1000 años antes. Los romanos son los que inventaron, ¿verdad? O popularizaron la crucifixión. David, si tú lees el Salmo, no usa la palabra crucifixión. ¿Por qué? Porque en ese tiempo no existía la crucifixión. Y sin embargo, la describe con lujo de detalle. ¿Cómo sabía eso David? Alguien tuvo que decírselo, ¿no? Dice 2 de Pedro 1:21. Dice, ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios dirección. No lo hicieron por voluntad humana, lo hicieron porque Dios les habló. Durante los tiempos bíblicos, por cierto, nadie quería ser un profeta. ¿Saben por qué? Había una ley que decía, si dices algo mal, algo que no se ajuste a la realidad, vas a morir. Si te equivocas, puedes decirlo 10 veces, 9 veces bien y una vez mal. Y con una que te equivoques, cuello. Un profeta tenía que ser preciso, ¿verdad? 100% todo el tiempo. Así que no crean que era cualquier cosa.
Mateo 26:56, dice la Nueva Traducción Viviente, pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las Escrituras. Lo que Jesús está diciendo es que se está cumpliendo todo lo que predijo Dios. Todo lo que ellos dijeron se está cumpliendo. En Apocalipsis 22:6, la Nueva Versión Internacional dice, el ángel me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demorarse. Es Dios, hermanos, quien anticipadamente anunció lo que había de suceder. Y eso es lo que contiene la Biblia. ¿No cree que vale la pena creer cuando vemos la exactitud y precisión de cada profecía y sus cumplimientos? Eso es algo para que tú y yo podamos confiar en que la Biblia es la palabra de Dios. En cuarto lugar, también podemos confiar en la Biblia porque es temáticamente unificada. Lo que queremos decir con esto es que es un solo tema a través de todo el libro, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, es un solo tema, la redención del hombre, hecha por Jesús. Jesús es la figura principal. Es un libro que está temáticamente unificado. Ahora, el libro fue escrito en un lapso de 1600 años, desde el primero al último, por 40 autores diferentes, en 3 continentes diferentes, en 3 idiomas diferentes, y no se conocían entre ellos. ¿Cómo es posible que sea el mismo tema? ¿Cómo es posible que el tema esté unificado? Sería fácil si fuera una sola persona la que lo escribiera. Por cierto, el Corán fue escrito por una persona. Las analectas de Confucio fueron escritas por Confucio. Los escritos de Buda fueron escritos por Buda. Así que lógicamente se espera de que estén unificados. Era una sola persona. Pero ¿cómo haces que poetas, profetas, príncipes, reyes, marineros, soldados, abogados, doctores, prisioneros, personas comunes de todo tipo escribieran la Biblia, escritos en diferentes lugares? Algunos lo escribieron en cuevas, otros en un barco, en hogares, en palacios, en la cárcel, y el mismo tema durante 1600 años. Usted podría conseguir un grupo de gente así, ni aunque los juntara todos ahorita. No se puede conseguir algo tan diverso como pescadores, recaudadores de impuestos, eruditos, hombres de negocios, en un periodo de casi 2000 años. Un ejemplo de esto sería, imagínense que yo les diera a 32 personas un papel, le dijera, rómpelo como tú quieras, quédate con una parte. ¿Cuál sería la probabilidad de que después les pidiera los 32 pedazos que cortaron y que los juntáramos y se uniera a la perfección el mapa de México, sus 32 estados? Dirían que es truco, ¿no? Es imposible. ¿Hay probabilidad? La teoría de la probabilidad dice que sí existe una probabilidad, pero es infinita. Pues es lo mismo que pasa. Lo que hizo Dios no es un truco. La Biblia es más que unir 32 pedazos de papel y que se forme un mapa. La Biblia fue escrita por Dios, ¿verdad? En muchos lugares, muchas personas, muchos siglos, y sin embargo significa en el mismo tema. Dice Lucas 24:27. Lucas 24:27, Nueva Traducción Viviente, dice: Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Oiga, los guía en los escritos, ¿verdad?, de Moisés, que es el Pentateuco, y los profetas, que es el resto de la Biblia. En el tiempo de Jesús, ¿qué había? Solo el Antiguo Testamento, y les está explicando lo que dice acerca de Jesús. Hay gente que dice, en el Antiguo Testamento era Jehová, en el Nuevo Testamento era Jesús. No, es el mismo tema. Jesús está diciendo, todo lo que lees en el Antiguo Testamento está hablando de mí. No había Nuevo Testamento cuando Jesús dijo estas palabras. La historia es acerca de Jesús, de principio
a fin. Todo que ves, imágenes, metáforas, analogías, historias, toda la Escritura es la historia de cómo redimir a las personas, cómo construir una familia para toda la eternidad, y todo empieza con Él. El personaje principal de la historia es Jesús, y lo puedes ver en cada historia. Me sorprendió apenas un pastor que nos dio un tema, y él decía: si cuando tú vas a predicar no encuentras a Jesús en el relato, no estás haciendo una buena interpretación de la Biblia. Es tremendo, ¿verdad? Juan 5:39 dice la Nueva Traducción Viviente: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. El propósito de las Escrituras es el hablar del tema principal, Jesucristo. En quinto lugar, usted y yo podemos confiar en la Biblia porque es confirmada por Jesús. Jesús la confirma, es confirmada por Jesús. ¿Usted ha pensado eso, ¿verdad? O ha dicho algo como esto: yo confío en Jesús, pero no estoy muy seguro de los otros escritores, de los otros hombres? Es más, me gustan las Biblias con letras rojas porque nada más las palabras de Jesús. Si tú piensas así, hay un desafío, porque Jesús sí confiaba en el resto de las Escrituras. ¿Y cómo dices que confías en Jesús y no confías en lo que Jesús confía? Jesús sí confiaba, Jesús creía en el resto, proclamó que la Biblia era el único libro por los demás. En Mateo 5:18, en la traducción del lenguaje actual dice: Jesús dijo: les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni siquiera un punto o una coma se quitará de la ley hasta que todo se cumpla. ¿De qué está hablando? Del Antiguo Testamento, ¿verdad? Jesús mira la Biblia y les está diciendo: hasta el último día se va a cumplir todo lo que Dios quiere que se cumpla en este mundo. En una parte de la Biblia dice que las Escrituras son siempre verdaderas. Jesús proclamó la verdad de la Biblia. Cuando Jesús habla de la verdad de la Biblia, yo tengo que escuchar, porque es para mi bien, es para mi propia vida. Cuando Jesús habla de la Biblia, no solo quiere que veamos bonita poesía, historia. Él dice cosas para que cambie mi vida, para que cambie nuestra vida. Dice Lucas 11:28, la Nueva Versión Internacional: dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Dichosos los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Obedecerla. La que está a tu lado, obedécela. No solo la leas, no digas: ay, qué bonito salmo, qué bonita poesía. Obedecerla, porque quien la escribió fue Dios, y la escribió para cambiar nuestras vidas. Jesús, cuando habla de la Biblia, habló de ella como un libro real, que habla de personas reales, de lugares reales, porque Dios es real y quiere trabajar realmente en nuestras vidas. Por ejemplo, aquí hay una lista de personas, porque Jesús creyó, ¿verdad?, en esta realidad de las personas y lugares de la Biblia. Por ejemplo, Él creyó en los profetas, en todos los profetas. Él creyó en Noé, Adán, Eva, en lo sucedido en Sodoma y Gomorra, en Jonás. Ahí está la lista, tú puedes ver, ahí lo dice la Biblia. Él habló de estas cosas, cosas reales. Si realmente Jesús no creía en Jonás, ¿cómo hubiera hablado de que esa era la prueba inevitable o perfecta de su resurrección? Así que si Jesús creyó en Jonás, yo tengo que creer que Jonás existió. No sé cómo le habrá hecho, no sé cómo habrá hecho el pez que se lo tragó, etcétera, pero lo hizo. Yo confío en eso. ¿Por qué confío en eso? Porque confío en Jesús. Si Jesús lo cree, yo también lo creo. Hay gente que dice: voy a confiar en esta parte, pero en esta parte no. ¿Con base a qué? ¿Tus sentimientos? ¿Tus emociones? ¿Aceptar algo sí y algo no? Jesús confió en todo. Por lo tanto, tú y yo debemos confiar en todo. Agustín dijo: si crees en lo que te gusta de la Biblia y no crees en lo que no te gusta,
No es en la Biblia en lo que estás confiando, sino en ti mismo. Si usted nada más cree en las partes de la Biblia que le gustan, usted realmente no está creyendo en la Biblia. Yo me doy cuenta que mis emociones, mis opiniones no son siempre confiables. Por eso prefiero confiar en Jesús. Amén. Yo prefiero confiar en Jesús, confiar en la Biblia, confiar en su palabra. Es una de las razones principales por las que puedo confiar en la Biblia, porque Jesús confía en ella, ¿verdad? Y la sexta razón por la cual podemos confiar en la Biblia es porque ha sobrevivido a todos los ataques. La Biblia ha sobrevivido a todos los ataques. De hecho, eso lo hace inusual. La Biblia es el libro más odiado, más ridiculizado, más rechazado, más controversial, más irrespetado, más debatido, más destruido, más prohibido en la historia. En muchos lugares era ilegal y sigue siendo ilegal tener una Biblia. Fueron asesinados por ser ilegal. Es más, si tú vas a Corea del Norte en este momento con una Biblia y te agarran, te meten a la cárcel y quizá te asesinen. Actualmente, en este siglo, la Biblia ha sido objeto de ataques siglo tras siglo, tras siglo, tras siglo, como usted no se lo puede imaginar. Es más, a los mismos religiosos, cuando alguien quería leer la Biblia, decían: ¿te quieres volver loco? Y no dejaban que leyeran la Biblia. Sin embargo, es el libro más leído, como dijimos hace un rato, más publicado, más traducido, más vendido y sobre todo sigue haciendo la diferencia en las personas. La Biblia es la fuente más grande, hermanos, de música, de arte, de arquitectura a lo largo de la historia. Si usted saca la Biblia de la cultura, básicamente destruiría la mayor parte de la música, del arte, de la arquitectura de casi 2000 años. Es fuente la Biblia de la cultura. Dice Mateo 24:35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Lo único en este planeta que va a durar para siempre es la palabra de Dios. Es lo único que es eterno. Todo lo demás se va a quemar. La palabra de Dios es eterna y es verdadera y dura para siempre. ¿Han escuchado de Voltaire, un famoso filósofo francés? Él fue un hombre muy brillante, pero era ateo. Muy brillante. Escribió tratados burlándose de la Biblia. Y él hizo una declaración que decía: dentro de 100 años la Biblia será un libro olvidado. ¿Saben de qué se ha olvidado la gente 100 años después? De esta declaración y de Voltaire. Por cierto, su casa fue utilizada como un libro, como un depósito de libros de la Sociedad Francesa de la Biblia. Ahí se vendieron Biblias en la casa de Voltaire. Se volvió un museo ahora, ¿verdad? Y la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Primera de Pedro 1:24-25 dice: la hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Lo que es noticia hoy, ¿verdad? La noticia de hoy vale más que la de ayer y la de mañana que la de hoy. Tú no lees un periódico de la semana pasada. Eso ya no sirve, ya no cuenta. Las cosas temporales no duran. La hierba se seca y la flor se cae, dice la Escritura, pero la palabra del Señor permanece para siempre. La verdad de Dios siempre es verdad. Lo creas o no, es la verdad. Alguien puede decir: la luna es de queso. Cree lo que quieras, la luna es roca. Y no importa qué pienses tú, eso no cambia en nada, sigue siendo roca. Hay una calcomanía que leí que decía: Dios lo dice, yo lo creo y eso lo resuelve. Yo creo que esa no es una manera muy adecuada de decirlo. Yo lo diría de esta forma: Dios lo dijo, eso lo resuelve, ya sea que lo crea o no. Si Dios lo dice, es verdad. Hay muchas cosas que son verdaderas que quizá tú no quisieras que fueran ciertas.
pero son verdad. Son verdad. No quieres quizá llamarlo inmoral, quizá dices que no, ¿verdad? Lo que Dios dice que es moral, lo que dice que es inmoral, no es mi decisión. ¿Quién es Dios? ¿Él o tú? El que decide qué es algo es Dios, ¿verdad? No soy yo. Yo podría decir también que la gravedad, la ley de la gravedad no existe, que nos vamos a aventar de aquí de la ventana a la alberca y que no va a pasar nada. Si pensaras en un edificio más alto, ¿te imaginas yo aventándome, verdad, desde allá porque la ley de la gravedad no existe? Y cuando estoy a 1 metro del suelo, que pudiera así detenerme y que me preguntaras, ¿cómo va, pastor? Bien, todavía bien. Así viven muchas personas. Dios te da la completa libertad de revelarte toda tu vida. Dios te da esa libertad, es tu vida, pero no es el final de la historia, mis hermanos. No es el final de la historia. Usted puede correr a donde quiera, tratar de alejarse de Dios, pero va a llegar un momento donde no va a poder correr más. Tendrá que presentarse delante de su Creador cara a cara, lo creas o no lo creas. Eso va a suceder, y todos los que no creyeron en Él o los que no crean en Él no van a parar que eso suceda. Eso va a suceder. La verdad es que no rompes las leyes de Dios, ellas te rompen a ti. Uno no puede romper las leyes. Al hacerlo, lo que va a pasar es que vas a llegar al punto final y te vas a topar con el piso, ¿eh? Las leyes se crearon para cuidarte a ti y a mí. Cuando soy ignorante de lo que Dios dice en su palabra inspirada, infalible, cuando ignoro lo que dice y digo que no me gusta esa parte, solo me estoy dañando a mí mismo. A Él no le estoy haciendo nada. Las leyes no se cambian porque yo no las quiero. Solamente nos lastimamos a nosotros mismos. Y por último, también podemos confiar en la Biblia porque tiene un poder de transformación. Quizá es el punto más subjetivo de todos, pero me encanta. Porque no hay nada que pueda transformar la vida de las personas como la Biblia. Hay personas, yo lo he visto, hermanos, y sé que usted también, alcohólicas, adictos, irresponsables, a arreglar sus vidas. Personas egoístas, personas que abusaron y maltrataron de mujeres, que únicamente pensaban en sí mismos. Personas crueles que han sido transformados, que se convirtieron en hombres de Dios, en padres excelentes, en buenos ciudadanos. Eso es una realidad, mis hermanos. Yo no sé si alguien sea un testimonio de eso este día, pero eso lo he visto miles de veces en muchas partes del mundo, porque solamente la Biblia tiene el poder para hacer eso. Si pensara que se puede cambiar el comportamiento humano con las leyes, en lugar de ser pastor hubiera sido político. Creer que verá que a través de las leyes vamos a cambiar el corazón de las personas, no es posible. No podemos hacer leyes contra el racismo, contra la intolerancia y hacer que el intolerante se vuelva una persona cariñosa. Eso no lo hace la ley, eso lo hace Dios. Solo Dios es el que puede cambiar el corazón. Así que decido invertir mi vida en el trabajo de cambiar vidas. Decide invertir tu vida en cambiar vidas y ver lo que Dios hace en las personas cuando aman este libro, cuando aman la palabra de Dios. Ve cambiar a las personas que nunca te imaginas que podrían cambiar, pero sucede. Juan 8:31 al 32 dice en la Reina Valera contemporánea, Jesús dijo: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuántos quieren ser libres? Yo quiero ser libre. Por cierto, muchas universidades en el mundo ponen esta frase en una piedra, en una pared, en un edificio: la verdad los hará libres. Sin embargo, están ignorando a Dios, están ignorando la Biblia, porque la primera parte dice:
si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Se dan cuenta? Ellos dicen, conoce la verdad y serás libre. Estás negando a Dios. Dice que tienes que permanecer en su palabra y volverte su discípulo para poder ser libre, para poder conocer la verdad. Porque este libro, hermanos, nunca miente. La Biblia nunca miente, incluso si te gusta o no te gusta, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, si te duele lo que dice, incluso si te es incómodo, no importa, la Biblia siempre va a decir la verdad. Por eso se llama la Santa Biblia, ¿no? ¿Usted cree todo lo que ve en internet? ¿Todo lo que ve en la televisión? ¿Usted cree? No, ¿verdad? ¿Todo lo que dice en la revista lo cree? No. ¿Todo lo que escriben dicen de mí? Sí. No, ¿verdad? No. ¿Por qué entonces pasamos más tiempo leyendo cosas que sabemos que son mentiras que en la lectura de la Escritura que sabemos que es la verdad? Porque es todo lo que lees, escuchas, ves, sabes que no es verdad e inviertes más tiempo. Así que, mis hermanos, la gran pregunta es esta, y con esto estoy cerrando. ¿Cuál será tu autoridad en la vida? ¿Cuál va a ser la autoridad en tu vida? ¿Cuál va a ser la autoridad en mi vida? Yo te recomiendo que hagas la decisión hoy. Me gustaría si me puedes ayudar, Dani. Yo te invito a que hagas la decisión el día de hoy. ¿Va a ser la palabra del mundo o va a ser la palabra de Dios lo que te va a guiar? ¿Vas a escuchar lo que dice Dios o no? ¿Vas a escuchar la opinión de la gente o tus propios sentimientos? ¿Cuál va a ser la autoridad que va a dirigir tu vida? ¿Dios o tú? ¿A quién vas a escuchar? Si alguien dice, yo no acepto este libro, no es que pueda, es que no quiere aceptarlo. Si tú dices, yo no lo voy a aceptar, no es que puedas hacerlo, no quieres hacerlo. La razón por la cual una persona no quiere aceptar como autoridad la palabra de Dios es porque él quiere ser el jefe. Cuando alguien dice no acepto, lo que está diciendo, yo quiero ser el Señor, yo quiero ser el Dios de mi vida. Yo no quiero que me diga qué es moral, qué es inmoral, qué está bien, qué está mal. Lo quiero hacer a mi manera. Yo quiero ser el Señor. Ahora les hago una pregunta. Si usted dice eso o actúa así, ¿cómo le está yendo? ¿Cómo le está funcionando? ¿Qué resultado le está dando? Todo su estrés, su preocupación, su irritación ha desaparecido porque usted es su Dios. Si usted está al mando, si usted hace lo que quiere, si usted decide qué creer y qué no de la palabra, ¿cómo le está funcionando en su familia? ¿Cómo le está yendo en sus negocios? ¿Cómo le está yendo con su salud, con sus relaciones? Yo no creo que esté tan bien, porque rebelarse contra Dios es totalmente absurdo. Te invito a que te pongas de pie. Tú no vas a ganar esa batalla si te quieres pelear con Dios. Tus brazos son muy cortitos para que le puedas ganar a Dios. Así que la gran pregunta es, ¿cuál va a ser la autoridad en tu vida? Yo quiero que cierres tus ojos y pregúntate eso. ¿Quién va a ser mi autoridad en mi vida? ¿Por qué la indefectibilidad, la infalibilidad y la perfección de la palabra de Dios son importantes? Hermanos, porque si no fuera verdad la Biblia, entonces estaríamos en grandes problemas. Si no aseguramos
que la Biblia es la verdad, tenemos grandes problemas, porque mi salvación depende de que este libro esté en lo correcto. Tu salvación depende de que lo que la Biblia dice sea verdad. Porque si la Biblia es mentira, no tienes seguridad de nada. No hay seguridad de nada. La Biblia dice que tu vida no es un accidente. La ciencia o nadie más dice eso. La Biblia dice que tu vida tiene un propósito. La Biblia dice que Dios te creó para amarte. La Biblia dice que tú puedes ser perdonado, tu pasado puede ser perdonado, que puedes tener un propósito para vivir, que puedes tener un lugar en el cielo. Eso lo dice la Biblia, nadie más lo dice. Este libro dice que no importa el problema que pases, Dios lo quiere usar para bien en tu vida. Este es el libro que te dice que tienes esperanza, que tienes razón en tener esperanza. Pero sigue estando ahí la pregunta: ¿a quién le vas a hacer caso? ¿Quién va a ser tu autoridad? Si este libro, la Biblia, es una mentira, estamos en serios problemas, en graves problemas, debido a que es el único libro que nos dice cómo tú y yo podemos llegar al cielo. Dice la Biblia en Romanos 12:2: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿O estás conforme con lo que el mundo piensa? ¿Estás amoldado a lo que el mundo piensa? ¿O estás transformado por la verdad? ¿Te moldeas a lo que dice la gente o te dejas transformar por la verdad de Dios? Dice: así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dile: Señor, yo quiero eso. Yo quiero tu voluntad en mi vida, porque sé que es buena, que es agradable y que es perfecta. Iglesia, el plan de Dios para tu vida es bueno. El plan de Dios para tu vida es agradable. El plan de Dios para tu vida es perfecto. Pero solo lo vas a poder conocer a través de la perfecta palabra de Dios, en ningún otro lado. Yo quiero que le digas: Señor, como dice Colosenses 3:16, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Y los que están en grupos pequeños, grupos familiares, estuvieron meditando en esta palabra esta semana. Te invito a que te acerques a un grupo familiar, a un grupo pequeño, que armes uno para que estés meditando con nosotros y decirle: Señor, yo quiero que habite la palabra de Cristo con toda su riqueza en mí. El plan es bueno, el plan es agradable, el plan es perfecto, pero está en su palabra. Ahí lo vas a conocer. Si tú decides que Jesús sea el Señor de tu vida, que su palabra gobierne tu vida, haz esta oración conmigo. Dile: amado Jesús, hoy reconozco que tú eres el Señor. Hoy te pido perdón por querer hacer lo que yo quiero. Hoy te pido, Señor, que me libres de toda mentira. Quiero conocer tu verdad. Hoy, Señor, me rindo delante de ti. Quiero amarte. Quiero seguirte. Quiero que tu plan se cumpla en mi vida. Hoy decido que seas mi Señor y mi Salvador, porque quiero vivir para ti. Gracias, Jesús, por perdonar mis pecados, por salvarme y darme vida eterna. Amén. Muchas gracias por escucharnos. Te invitamos a que no te pierdas nuestro próximo mensaje. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.